Muy bien. El campo eléctrico es una región en el espacio alrededor de una carga. Si esa carga es positiva, alrededor de ella hay entonces un campo de fuerza que solamente se va a percibir cuando acerquen otra carga. Bien, si la carga es negativa, el campo eléctrico se dibuja como si llegara hacia ella. Entonces las fórmulas son campo eléctrico igual a K, donde la K es 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga entre R cuadrada. Quiere decir que esta fórmula se parece al de la ley de Coulomb, pero está más sencilla porque nada más hay una carga, a diferencia de la fuerza que hay dos. Muy bien, esta fórmula que está a un lado, campo eléctrico igual a fuerza eléctrica entre carga, se refiere a si tienen dos cargas eléctricas y quitan una de ellas, la que quitaron se llama Q0, entonces sigue habiendo un campo eléctrico. Por lo tanto, estas dos fórmulas son las que se ocupan para hacer el cálculo del campo eléctrico. Este se mide en Newton sobre coulombs, ¿de acuerdo? Newton sobre coulombs es la unidad de campo eléctrico. Entonces, no perdamos de vista las dos fórmulas que están aquí. K por Q entre R cuadrada. Observen, muy parecida al de la fuerza, nada más que en la fuerza hay dos cargas y aquí nomás hay una. Y en esta otra, cuando hay dos cargas y quitan una, la que se llama Q0, quitan esa. Si conocen la fuerza de atracción o repulsión entre las dos cargas y lo dividen entre la carga que quitaron, esto nos da también el campo eléctrico. Muy bien, como tal es un vector y las unidades es Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Perfecto. Entonces, por aquí tengo, por ejemplo, una gota de agua cuya masa es de 3 por 10 a la menos 12 kilogramos y se encuentra en el aire cerca del suelo durante un día de tormenta. Un campo eléctrico atmosférico de 6000 newton sobre Coulomb apunta verticalmente hacia abajo, en la proximidad de la gota. Aquí lo que vamos a hacer es calcular la carga eléctrica. Para eso, el peso de la gota, aquí está el cálculo, es masa por gravedad, ¿sí? Masa por gravedad. Aquí no tengo el dato. ¿Cuánto me da 3.3? 3 por 10 a la menos 12, que es la masa, por 9.8. ¿Cuánto nos da? Nos da, creo, 2.94. 2.94 por 10 a la menos 11. A la menos 11, Sí, ¿verdad? ¿no? A la menos 11, correcto. Por 10 a la menos 11. Y la unidad es Newton sobre Coulomb. Muy bien. Entonces, este es el peso de la gota. El campo eléctrico me dice que es la fuerza entre la carga. En este caso, la fuerza de gravedad y la fuerza eléctrica pues son equivalentes, deben ser iguales si es que queremos que permanezca suspendida en el aire. Entonces la carga debe tener el valor de 2.94 por 10 a la menos 11 entre 6000 newton sobre Coulomb. Esto nos da 4.9 por 10 a la menos 15 coulombs. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? no alcancé a contestar para la lista. Las líneas de campo eléctrico se suelen dibujar de esta manera. En el caso de una carga positiva, con líneas imaginarias que salen, ¿sí? En el caso de la carga negativa, con líneas imaginarias que entran. Y luego, bueno, esta es la representación de las líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, tengo aquí, determina el campo eléctrico de una carga eléctrica de 8 nanocoulombs a 5 metros de distancia de separación. Pueden ver que es bien sencillo, nada más 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga, 8 por 10 a la menos 9 porque nano es 10 a la menos 9 entre la distancia al cuadrado. Esto nos da 2.88 newtons sobre coulombs. ¿De acuerdo?
Y si está en pulgadas la distancia, entonces se convierte a metros. De hecho, aquí está la conversión. 9 por 10 a la 9, otra vez por la carga, que era 8 nanocoulombs, entre las 17 pulgadas, pero están convertidas a metros. Esto me da 386.158 newtons sobre coulombs. Si la distancia está en milímetros, hacemos el cambio. 56 milímetros equivale a 56 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Esto me da 22.959 newtons sobre coulomb. Muy bien, de esa manera se van calculando. Calcule la fuerza eléctrica sobre un protón colocado en un campo eléctrico ascendente de magnitud de 20.000 newtons sobre coulomb. En este caso, la fuerza es carga por campo eléctrico. La carga del protón por el campo eléctrico. Nos da 3.2 por 10 a la menos 5 newtons. Y el dipolo eléctrico, chequen, este es el dipolo eléctrico. Una carga es positiva, la otra carga es negativa. La magnitud de las cargas es la misma en ambos casos. Es la misma. Muy bien. Y venían algunos ejercicios por aquí de campo eléctrico. Campo eléctrico. Muy bien. Entonces aquí vienen algunos ejemplos que son como los que acabo de ver. Perfecto. Bien, quiero llegar al tema siguiente. Esto es lo que estábamos haciendo de actividad, de tarea. Sí, esto es lo que estaban haciendo tarea. Muy bien, quiero ver este tema que se llama diferencia de potencial y potencial eléctrico. Dos cargas, cuando son positivas, tienden a rechazarse. Repulsión se le llama. Dos cargas cuando son negativas, las dos también tienden a rechazarse. Y cuando una es positiva y otra negativa, tienden a atraerse. Muy bien, si yo las dejo libres, si yo dejo libres las dos cargas, una positiva y la otra positiva, si los dejo libres, se van a rechazar. Entonces tengo que sujetarlas para que no se muevan, para que no se vayan. Sin embargo, en el momento que yo las libere, habrá una energía potencial que se va a hacer presente. Así como en el caso de la pelota, cuya imagen está aquí, y que es atraído por la gravedad y la tierra, si no hay pelota, no hay gravedad, pues sigue habiendo un campo gravitacional alrededor. Nada más que nos daremos cuenta en el momento en el que dejemos caer algo. Mientras tengamos una pelota sujetada, tiene energía potencial. ¿De acuerdo? En el momento en el que la liberemos, esa pelota se va a caer. Lo mismo pasa con dos cargas. Si son las dos positivas, como vemos en la imagen, si son positivas, se van a rechazar, a menos que yo las sujete. Si las sujeto, van a tener ambas energía potencial. Al igual que la pelota, en cuanto yo las libere, se van a mover. Si una es positiva y otra negativa, en el momento que yo las libere, se van a atraer, se van a reunir. Esto es la energía potencial. ¿De acuerdo? En este caso, en la energía potencial, déjenles muestro la fórmula que se va a utilizar. La fórmula de energía potencial. Aquí está. Es esta la fórmula que vamos a utilizar. ¿Sí la están viendo? Sí. Esta fórmula se parece al de la ley de Coulomb, pero es más sencilla, porque no está el cuadrado. La R no está al cuadrado, nada más es la pura R. Entonces observen, energía potencial es K. Esta sigue siendo 9 por 10 a la 9, por la carga 1, por la carga 2, entre la distancia, nada más. Obviamente la distancia tendrá que estar en metros. Entonces es más sencillo calcular la energía potencial, porque no está la R al cuadrado.
la fuerza de atracción y de repulsión sí está el cuadrado. Bien. Y hay otro concepto que se parece, que se llama potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Déjenles muestro esa fórmula de potencial eléctrico. Potencial eléctrico simplemente es la V. Sí, es esto. ¿Dónde está? Potencial eléctrico, potencial eléctrico. Aquí están las dos fórmulas. Miren, acá está. Este es de potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Bien, si ustedes quitan una de las cargas, sigue habiendo influencia de una carga sobre la otra. Recuerden que a esto se le llamó campo eléctrico. Nada más que el campo eléctrico da origen a la fuerza cuando ponga yo otra. En el caso de la energía potencial, se necesitan dos cargas para que así una de ellas o las dos se rechacen o se atraigan. Pero si quito una de ellas, a este campo que queda a su alrededor le voy a llamar potencial eléctrico. Es decir, cuando yo ponga la otra carga, tendré una energía potencial. La diferencia entre el potencial y la energía potencial es que en esta última, en energía potencial, están dos cargas. Y en el potencial eléctrico nada más está una. Y por lo tanto, lo que me da es la influencia que tiene alrededor de ella. Y la fórmula está aquí. Todavía es más sencilla. Es esta. Es carga, no, es K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga entre R. Sencilla, ¿no? Más fácil todavía. Y si conocen la energía potencial entre dos cargas y quitan una, vamos a suponer que esa que quitaron se llama Q, entonces es lo mismo a dividir la energía potencial entre esa carga. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. esta actividad que vamos a hacer se les tiene que facilitar más porque es más sencilla que la anterior. La anterior la hicimos con la fórmula de la ley de Coulomb y con la fórmula de campo eléctrico. Esta es más fácil. Calcula el potencial eléctrico. Aquí está el potencial eléctrico. La unidad de la energía potencial es joules y la energía de potencial eléctrico es volts. Por eso a veces también se le llama voltaje. ¿De acuerdo? De hecho es el concepto más común, voltaje. Muy utilizado en electricidad. Entonces, ¿qué es el voltaje? Bien, vamos a hacerlo. Para eso, dice, calcula el potencial eléctrico a 0.25 centímetros de un electrón. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero poner el valor de la K. Esa K es 9 por 10 a la 9. Entonces, vamos a ponerle aquí 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. ¿Sí? 9 por 10 a la 9. Y luego por el valor de la carga. En este caso nos habla de un electrón. El electrón es menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Esta es la unidad. 0.25 centímetros. Nada más conviértanlo a metros. ¿Cuánto es en metros eso? ¿Cuánto es en metros? Pueden hacer una regla de 3. Un metro tiene 100 centímetros. $0.25. Lo dejaste igual, ¿no? Pues no. Sería .025, ¿no? $0.25. ¿Punto cero? Un metro tiene 100 centímetros, ¿no?
Sí. Por lo tanto, punto 25 se divide entre 100. Y me da punto 00, ¿no? 25. Es 0.0025. ¿Verá que sí? ¿Sí lo están viendo en la pantalla? Profe. Bien, entonces les decía, es más fácil porque aquí ya no va al cuadrado, ya no, es directo. Entonces, ¿cuál es el potencial eléctrico? Hagamos la operación, 9 por 10 a la 9, y luego por 1.602 por 10 a la Menos 5. 9 .76. entre 0.0025. Me da 5.76 por 10 a la ¿qué? Menos 7. Menos 4. A ver, me da 3, 6, sí, a la menos 7 es correcto. A la menos 7. Profe, y ahí sí es positivo. A mí me salió negativo. Es menos 5, ¿no? Sí, es menos 5. Menos 5. Bien, ya hicimos el primero. Y se facilita mucho más. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la fórmula está más fácil, está más sencilla. Entonces ya hicimos. ¿De acuerdo? Oiga, profe, me sale igual, pero a la menos 5. A la menos 5. Sí. No, no es a la menos 5. Profe, a mí me sale menos .0000577. Pues es lo mismo, ¿no? Deben ser 6 ceros. Sí, está bien. Es lo mismo, nada más que aquí en notación científica. Sí. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, el número 3. Bueno, el inciso B, primeramente de este ejercicio que acabo de hacer, dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos que están a punto 25 centímetros y a punto 75 centímetros? Este concepto de diferencia de potencial eléctrico es el que se utiliza en circuitos. ¿Sí? Cuando decimos voltaje o fuerza electromotriz, nos hacemos referencia a diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Diferencia de potencial. En este caso, aquí en el inciso A, calculamos para punto 25 centímetros. Ahora, este es el potencial a esa distancia. En este otro va a ser parecido. La fórmula será la misma también. ¿Sí? La fórmula será la misma. Nada más que ahora, como ya lo hice para punto 25, ahora lo voy a hacer para punto 75. Entonces aquí me va a quedar otra vez 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9, aquí. 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Y luego por otra vez la carga del electrón, que es negativa, menos 1.602 por 10 a la menos 19. Por 10 a la menos 19 coulombs. Entre la distancia debe ser .0075. Ya está más lejano. Sí, está más lejano. Vamos a ver qué nos da ese. Menos 1.9224 por 10 a la menos 7. A la menos 7, ¿verdad? Menos 1.92 por 10. Por 10 a la ¿qué dice? ¿Menos 7 también? A la menos 7. Sí, a la menos 7. La menos 7. Aquí la unidad es volts. Sí, son los volts. Muy bien. Entonces, he calculado el potencial, el potencial separados a 2 centímetros y medio y a 1.92. No, mamá. He calculado eso. Mamá.
Bien, entonces he calculado el potencial eléctrico en dos puntos, a punto 25 y a punto 75. Observemos la magnitud. Cuando está más cerca, este valor es mayor que el que está más lejano. ¿Cuál es la diferencia de potencial entonces? Bien, la diferencia de potencial será la resta, simplemente es la resta. En este caso, vamos a ponerle vamos a trabajarlos como si fueran positivos y los vamos a restar. 5.76 menos 1.92. ¿Cuánto nos dan esos? 3.84. Entonces, ese símbolo lo voy a representar con una delta, V. Esto significa diferencia de potencial. ¿Y cuánto me dijiste? 3.84. 3.84. Simplemente se van a restar. Esto es la diferencia de potencial. Y esto es lo que a partir de la semana que entra vamos a ver cuando ya estemos hablando de fuentes de alimentación, de circuitos. Vamos a emplear mucho el término diferencia de potencial porque es lo mismo que voltaje. Entonces, esto es lo que hace que los electrones se muevan. Si no hay diferencia de potencial entre dos puntos, no se van a mover los electrones. Tiene que ser, es un requisito para que exista electricidad, que exista una diferencia de potencial. Ya vimos a qué se refiere. Se refiere primero al potencial, donde el potencial a su vez da origen a la energía potencial. Entonces tenemos un potencial en dos puntos y la diferencia de potencial esto es lo que cuando utilizamos una batería de 5 volts se refiere a que en una terminal hay más cargas eléctricas que en la otra. Bien, eso es lo que significa y es un requisito para que la electricidad pueda fluir. Si no tienen diferencia de potencial, no se van a mover los electrones, no va a haber electricidad. Bien, veamos los siguientes ejercicios. Dice, dos cargas puntuales están en el eje Y. Una de 4.5 microcoulombs. Acuérdense que este es por 10 a la menos 6. Está a 1.25 centímetros. Y una carga de menos 2.24 microcoulombs se encuentra en Y igual a menos 1. La otra está en 1.25. Entonces tenemos que dibujar un plano cartesiano y ubicar este punto en 0,125 y este otro en 0,-1. Entonces se me figura el eje Y. El eje Y lo dibujo. Encuentra el potencial eléctrico total en el origen y en el punto cuyas coordenadas son 1.5 centímetros, 0. Ese tenemos que dibujar el plano cartesiano, ubicar los tres puntos. El primer punto está aquí, en el 0,125. El otro está en el 0,-1. Y el otro punto es el origen y un cuarto es 1.5,0. Entonces tenemos que calcular los potenciales eléctricos como le hice aquí. Entonces tendrían que sacar las distancias entre este 1.25 y el origen. Y entre este menos 1 y el origen. Obviamente la distancia se ve que es 1.25 y en el otro la distancia es 1. Y en el punto de 1.5,0, en ese punto 1.5,0, nos va a quedar el dibujo de un triángulo. Nada más tendríamos que calcular la distancia mediante el teorema de Pitágoras para que puedan sustituirlo en la forma. Bien, en el número 3, calcule la energía potencial del sistema conformado por dos cargas separadas de 3 centímetros. A ver, vamos a hacer este. Me pide la energía potencial. La energía potencial es esta fórmula. Déjenme la traigo. Energía potencial. Es esta que está aquí, esta fórmula de energía potencial. Sí, esa es la fórmula de energía potencial. Bien, aquí está la fórmula de energía potencial.
¿Sale? Es esta. Lo que voy a hacer es sustituir en ella. En este caso, la K sigue siendo 9 por 10 a la 9. Entonces, 9 por 10 a la 9. ¿De acuerdo? 9 por 10 a la 9. Y luego por el producto de las dos cargas. Así que vamos a multiplicar la carga 1. La carga 1 es 3 microcoulombs. En otras palabras, 3 por 10 a la menos 6. Porque micro quedamos que es a la menos 6 coulombs. Y luego el otro sería, la otra carga es de menos 5 por 10 a la menos 9. 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Esto entre la distancia en la que están separadas, que dice claramente son 3 centímetros, que en metros sería 0.03. Listo, esto es todo lo que tenemos que hacer para calcular la energía potencial. Vamos a hacerlo. Menos 4.5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? .0045. ¿Así? Sí. Negativo, ¿no, profe? Así, negativo. Y la energía y es joules. O como me lo dijo el compañero, 4.5 por 10 a la menos 3 en notación científica. Y ya calculamos la energía potencial. La energía se mide en joules. Bien, si quitamos una de las cargas, si quitamos una de ellas, se llama potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Si quito Q2, estaría calculando el potencial eléctrico provocado por la carga 1 a una distancia de 3 centímetros. Así vamos a hacer como el número 4. Encuentra la energía potencial para cada uno de los sistemas indicados. Aquí nada más lo que tienen que hacer es aplicar la misma fórmula, pero aguas, la distancia hay que pasarla a metros. ¿Sí? 5 centímetros, 87 milímetros, 4 pulgadas, 7 decímetros. Hay que pasarlo a metros. Aquí está en pies. Y con la fórmula de potencial eléctrica, que es más sencilla, porque es esta, que está aquí, esta que hicimos en el número 1, con esa vamos a resolver los ejercicios que están aquí. Ya me fui de largo. Con estos, el número 5. Aquí está la carga y luego van a calcular el potencial a 2 metros, a 17 decímetros, a 4.5 pulgadas, etc. ¿Queda entendido? Sí, profe. Sí. Muy bien.